Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar los tipos de reacciones químicas. Entonces, como recordarán, en clases anteriores nosotros nos hemos referido al concepto de reacción química, qué significa y cómo funciona. Entonces, el día de hoy ya vamos a enfocarnos un poco más en cómo estas reacciones químicas pues tienen diferentes formas y cómo pues se nombran dependiendo de qué proceso específico se esté realizando. Primero que nada, recordemos que los compuestos se caracterizan porque pues son elementos que se enlazan con lo que nosotros llamamos enlaces, o se juntan con lo que nosotros llamamos enlaces. Y estos enlaces son interacciones que hay de electrones externos de un elemento con los electrones externos de otro. Entonces, una reacción química es cuando se forman o se rompen estos enlaces en diferentes compuestos o elementos. Entonces, dependiendo de cómo si se rompen o si se forman, la reacción tiene un nombre, una clasificación específica u otra. Vamos a mirar una ecuación general de este tipo de reacciones para que nosotros podamos establecer específicamente cómo es que se realiza. Entonces, la primera tipo de reacción que se da es cuando A, suponiendo A un elemento, más B es otro elemento, forman, recordemos que A y B en esta ocasión es lo que nosotros denominamos reactivos. Esta flecha nos indica hacia qué dirección va el proceso y finalmente nos da lo que nosotros denominamos los productos. Ahora, recordemos nuevamente, lo que encontramos normalmente a la izquierda o antes de la flecha son los reactivos, lo que está después los productos. Si estamos viendo con detenimiento este tipo de reacción, nos damos cuenta que dos elementos diferentes o compuestos diferentes se juntan y forman un solo compuesto. Este compuesto pues es un producto, pero también este tipo de reacción en el cual dos sustancias se juntan para formar una se llama síntesis. Un ejemplo de esto es, imaginemos el hidrógeno más el oxígeno formando agua. Son dos elementos distintos que forman un nuevo compuesto. Entonces es síntesis. Ahora, no solamente está la síntesis, está también, por ejemplo, lo que nosotros denominamos la sustitución. Entonces, imaginemos que tenemos ese compuesto que acabamos de formar, AB, donde A es un elemento y B el otro. Recordemos que cada elemento se coloca como una mayúscula y varias minúsculas o una sola mayúscula, entonces cada uno de estos va a ser un elemento distinto que están enlazados formando un compuesto, más por ejemplo un elemento C, es un elemento diferente que está siendo parte de la reacción. Ambos son reactivos, este es un reactivo y este es otro reactivo, que al juntarse pues vamos a ver qué sucede. Entonces el A se sigue manteniendo como un elemento, pero ya no va a estar enlazado con B, sino va a estar enlazado con C más B. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque hay un más también en la parte después en los productos. Esto quiere decir que estos dos reaccionan y esto quiere decir que este es diferente a este y que ambos salen. Es decir, estos dos son considerados reactivos y estos dos son considerados productos, donde ya no existe el compuesto AB, sino ahí es un nuevo compuesto, el compuesto AC. Y este C, por eso ingresa y lo que hace es desplazar esta B y el nuevo compuesto será AC. Como desplazó esta B pues queda sola y también se considera otro producto. Entonces sería B. Esta reacción evidentemente es denominada de sustitución. Es llamada sustitución por lo que acabamos de notar. AB es un compuesto,
AC es otro compuesto y lo que hace la B es ingresar y desplazar o sustituir esta B y pues ella va a quedar sola. Esos son los tipos de reacciones que nosotros denominamos de sustitución. Ahora, no solamente está una sustitución de este estilo, hay una sustitución de otro tipo, que es por ejemplo AB más CD. Si nos estamos dando cuenta, cada una era un elemento, ahora acá es un compuesto. Recordemos que la diferencia entre elemento y compuesto es que el elemento pues es el elemento solo y compuesto ya es cuando un elemento está haciendo enlace con otro, que puede ser el mismo o puede ser otros elementos, pero pues en general están formando un compuesto, por eso se denomina compuesto, en el cual uno, dos o más elementos están formando enlaces con otros. Entonces, estos son los reactivos, ambos son compuestos, y lo que forman es, en este caso, AB, AC, es decir, nuevamente esta C desplazó esta B, pero en diferencia de la reacción que estábamos mirando inicialmente, esta B no va a quedar sola, sino que va a formar un compuesto con el elemento sobrante. Entonces acá, la C desplazó a la B, pero como la C desplazó a la B, esta D quedó sola, entonces tanto B como D forman también un nuevo compuesto. Entonces, la B está desplazando a la C y a su vez la C está desplazando a la B. Ambos intercambiaron el lugar en el cual estaban y por tanto se formaron pues dos nuevos compuestos. Antes era AB, ahora es AC y antes era CD, pero ahora es BD. Quiere decir, fue una sustitución, pero ambos desplazaron al otro. Recordemos, estos son los reactivos y estos son los productos. AB más CD produce AC más BD. Este tipo de reacción se denomina sustitución doble. Se denomina sustitución doble, evidentemente porque pues se sustituyen entre ellos los elementos que hacen parte de los compuestos que encontrábamos en los reactivos. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, las reacciones de neutralización. Esto produce NaCl más agua. Entonces, póngale cuidado, si notamos, acá está el sodio, acá también está el sodio, y este cloro que estaba aquí sacó todo este OH, que es oxígeno e hidrógeno, y se juntó con el sodio. Como este OH quedó sin enlazar, y este hidrógeno también, se juntaron y formaron agua. Esto es un ejemplo de sustitución doble. Es lo que nosotros denominamos una reacción de neutralización, pero ya veremos con el tiempo estas reacciones en otro momento. Por el momento, pues simplemente tengamos en consideración cómo funcionan las reacciones de sustitución y de sustitución doble y también, como dijimos, de síntesis. Hay otro tipo, evidentemente, de reacción en el cual nosotros ya vimos que se formaba un compuesto. Ahora vamos a hacer que ese compuesto, pues, ya no se forme, sino que pues pierda sus componentes. ¿Cómo funciona ello? Entonces imaginemos que tenemos un compuesto AB y este compuesto se forma B más A. Si estamos dándonos cuenta, los productos no siempre van a aparecer como un solo compuesto, sino pueden ser más de uno. Aparte se dividen con un más, pero no significa que se estén sumando, simplemente es una forma de diferenciar un compuesto o elemento de otro. Entonces en este caso, AB se produce, AB van a ser los reactivos, ¿sí? O el reactivo, por así decirlo, y a partir de cierto proceso se genera B y aparte A. Es decir, se rompió el enlace entre ellos y se formó dos diferentes compuestos. Este tipo de reacción tiene varios nombres. Nosotros lo podemos llamar degradación, pero este tipo de reacciones tienen muchos nombres. En general, pues lo que nosotros estamos viendo es la ruptura del enlace. Ahora, esos son los tipos de reacciones químicas a partir de pues las situaciones o los tipos de
interacciones que hay entre elementos. Pero también hay dos tipos de reacciones químicas muy específicas, las endotérmicas y las exotérmicas. Ambos tipos de reacciones se encuentran en todos los anteriores que vimos precisamente. Es decir, nosotros vimos síntesis, sustitución y todas esas reacciones, dependiendo de cuál reacción específica sea, va a ser o endotérmica o exotérmica. Las endotérmicas son las que necesitan energía y las exotérmicas son las que liberan energía. Entonces, una reacción endotérmica es una que necesita calentarse para que se dé, o si no, no se da. Y una reacción exotérmica es una reacción que nosotros denominamos instantánea, es decir, que simplemente con colocar un reactivo en presencia de otro, la reacción se da sin necesidad de que hagamos ninguna otra intervención y libera calor, libera energía, a veces luz, y pues eso es una reacción que nosotros denominamos exotérmica. Podemos verlo también en sus prefijos. Endo es hacia adentro, es decir, ingresa energía, y exo es hacia afuera, es decir, se libera energía. Ahora, para evaluar esta temática, lo que vamos a hacer por el momento será, vamos a consultar cada uno de estos tipos de reacciones. Un ejemplo de cada uno de estos tipos de reacciones diferentes a los que yo coloqué en este video. Es decir, vamos a realizar un ejemplo de una reacción de sustitución doble, de síntesis, de degradación, una endotérmica y una exotérmica, diferentes a los ejemplos que hemos visto en la clase del día de hoy. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.